Hoy hablamos de grandes políglotas. Si hay alguien que piensa que hablar muchos idiomas es imposible, que no se pueden hablar 100 idiomas, por ejemplo, pues se equivoca rotundamente. Los políglotas de los que vamos a hablar hoy, no todos, pero algunos de los políglotas que vamos a discutir hoy, pues llegaron a hablar 30 o más idiomas, lo que demuestra realmente lo plástico que es el cerebro humano y lo interesante que es trabajarlo, precisamente, porque a saber la cantidad de cosas que se pueden hacer con él, ¿no? Es cierto que muchas de estas personas tenían ya la vida resuelta, que tenían mucho tiempo libre, que eran ricos, bla, bla, bla. Hay muchas cosas, ¿no? Pero en términos de capacidad humana, esa capacidad existe. Y vamos a hablar de algunos ejemplos que yo creo que son inspiradores, lo son, algunos de ellos son ejemplos personales para mí y igual os pueden servir también de inspiración a vosotros. Cabe decir una cosa, ninguno es perfecto, es decir, ningún políglota de los que voy a hablar yo aquí habla 200 idiomas a la perfección como un nativo y tampoco tiene que ser ese vuestro objetivo y precisamente por eso es interesante hablar de estos políglotas y en qué grado hablaban estos diferentes idiomas que podían hablar. Es decir, no era su objetivo, nunca ha sido el objetivo de los políglotas hablar todos los idiomas que hablasen a la perfección, tampoco tiene por qué ser el vuestro, es decir, hay diferentes objetivos. Hablábamos de esto en el vídeo que saqué hace tiempo sobre hablar idiomas, ¿no? También es interesante mencionar una cosa y es que mucha gente ve la poliglotía como una cosa en sí, es decir, como una cosa personal, como una cosa en sí misma y en cambio, en los ejemplos que voy a poner, la poliglotía es más bien un instrumento para alcanzar otras cosas, que es precisamente, yo creo, lo interesante. Si en la poliglotía, la motivación que tenéis es la poliglotía en sí misma, yo creo que realmente no vais a conseguir resultados a largo plazo. Yo creo que los resultados a largo plazo se obtienen precisamente cuando la poliglotía es el camino hacia otra cosa, que es el caso con estos políglotas que vamos a tratar hoy. Poliglotía, advertencia, poliglotía no está reconocida, creo, por la RAE, nosotros vamos a usarla aquí. Creo que la palabra reconocida es multilingüismo, que sería el equivalente latino a la poliglotía, que sería una palabra totalmente griega, ¿no? Ok, si poliglotía me parece que queda mejor, pero si preferís multilingüismo, pues muy bien. Primera de nuestra lista de políglotas, Amalasunta, hija de Teodorico el Grande. Teodorico el Grande, rey de los ostrogodos, reino medieval después de la caída del Imperio Romano, pues Teodorico el Grande tuvo una hija, Amalasunta. Esta hija dominaba el latín, dominaba el griego y dominaba el godo. Parecen pocos, pero pensad en lo difícil que tenía que ser aprender idiomas en aquella época, ¿eh? Seguimos nuestra lista, segundo políglota, Hunayn ibn Ishaq. Y vosotros diréis, ¿y quién es este Hunayn ibn Ishaq? Bueno, pues este Hunayn ibn Ishaq era un traductor, es uno de mis personajes históricos favoritos. Él era traductor, era de origen siríaco, era asirio, y su lengua materna posiblemente sería el siríaco, y él dominaba realmente el griego, dominaba el griego, dominaba el persa, dominaba el árabe y el siríaco, dominaba 4 idiomas en total. Los dominaba tan bien que era capaz de traducir libros de un idioma a otro, es decir, la vida de Hunayn ibn Ishaq se pasó traduciendo libros de origen griego, de origen siríaco, al árabe, o libros de origen persa al árabe, o libros de siríaco al árabe, etcétera, ¿no? O del griego al siríaco, por ejemplo. Es un personaje fascinante, a él les debemos muchísimas de las traducciones medievales que tenemos hoy día en árabe, particularmente de ciencias, de libros científicos o filosóficos, casi todas se deben a Hunayn ibn Ishaq, que pertenecía también a toda una escuela de traductores, pero digamos que él ha quedado como el más señalado de todos ellos. Tercero en nuestra lista es Ibn Nagrella. Ibn Nagrella es un poeta español, era poeta, fue visir, fue en general político, también filósofo,
poeta de Al-Ándalus. Ibn Nagrela era un pensador judío, bueno, pensador, político y escritor judío. Nos ha quedado una colección de varias colecciones de poesía que son muy interesantes y son preciosas. Y Ibn Nagrela dominaba en total 4 idiomas. Dominaba naturalmente el hebreo, él era judío, dominaba el latín, que era esencial en la península, incluso después de la conquista árabe. Realmente en la península ibérica la gente, muchísimos círculos, seguían hablando en no latín, sino en lo que llamamos mozárabe, que es un descendiente del latín, y seguían utilizando textos latinos. El latín seguía siendo esencial en la parte islámica de la península, en lo que viene siendo Al-Ándalus. Dominaba, por supuesto, Ibn Nagrella el árabe y además dominaba el berber. Ibn Nagrella servía en la corte del rey de Granada, el rey de Granada, Badis, era de origen berber. Muchísimas de las dinastías que hay en los reinos de taifas en Al-Ándalus eran de origen berber. Los bereberes habían estado llegando ya en tiempos del emirato y del califato a la península y se habían asentado aquí, y muchos de estos reyes de muchas de estas dinastías que hay en los reinos de taifas era bereber. Posiblemente hablar bereber dentro de la península ibérica era una necesidad si quería ser el visir de uno de estos reyes. Pasamos a nuestro cuarto políglota, que este cuarto políglota es uno de mis pensadores favoritos de todos los tiempos, Schopenhauer. La gente no asocia la poliglotía a Schopenhauer, pero Schopenhauer es uno de los grandes políglotas diría yo, del siglo XIX, por lo menos en el mundo europeo. Su lengua nativa, Schopenhauer era natural de Alemania, su lengua nativa, naturalmente, el alemán, pero además de alemán tenemos que añadir que hablaba perfectamente latín y griego. Casi todos los intelectuales de la época hablaban latín y griego, pero es que además Schopenhauer era un apasionado del inglés, le encantaba la literatura inglesa, sabía francés, le encantaba la literatura francesa. Le gustaba también el italiano. No sé hasta qué punto él llegaría a dominar el italiano, pero desde luego él cita en italiano muchas veces en sus libros. Intuyo que por lo menos sabiendo en latín y francés, más o menos yo creo que no hace falta saber mucho de italiano. Y hablaba español. Muy poca gente sabe que Schopenhauer era un admirador de la literatura española. No solamente era un admirador de la literatura española, es que era un admirador en concreto de dos figuras de la literatura española que son esenciales. Era un apasionado de Calderón de la Barca, que fue toda una inspiración para él, y si habéis leído la obra de Schopenhauer, sabéis que Calderón de la Barca es citado en momentos esenciales del libro El mundo como voluntad y representación, y además era un admirador de Baltasar Gracián, posiblemente el mejor lector, el pensador europeo más interesado y que ha visto realmente la profundidad de Baltasar Gracián, que es, en mi opinión, el Criticón de Baltasar Gracián es uno de los mejores libros, está en el top 5 de libros de la literatura española. Bueno, pues si hay alguien que ha sabido apreciar totalmente ese libro en su profundidad, ha sido sin duda Schopenhauer. Al parecer, esto tendría, no sé yo muy bien, pero al parecer, según tengo entendido, Schopenhauer tenía una traducción del Criticón de Baltasar Gracián que jamás llegó a ver la luz del día. Dentro de lo que es personajes europeos que apreciasen la literatura española y el mundo de lo español, Schopenhauer es uno de los más importantes. Pasamos de Schopenhauer a otro pensador que es igualmente interesante, aunque, en fin, no tan guay porque Schopenhauer es como muy top, pero también interesante, a mí me gusta mucho, yo tengo muchos libros suyos. Mircea Eliade. Mircea Eliade es un pensador, es un escritor, es un historiador de origen rumano. Su lengua materna naturalmente era el rumano, pero además hablaba otras lenguas europeas, hablaba el francés, hablaba el inglés, hablaba el italiano, hablaba el francés. Y además, atención que esto es lo interesante, dominaba muchas lenguas antiguas, dominaba el sánscrito, dominaba el hebreo y dominaba el persa. Él era historiador de oficio, concretamente la obra de Mircea Eliade se centra en la historia de las religiones y en la historia del pensamiento, o más bien las ideas religiosas, y entonces él estaba particularmente interesado en textos antiguos. Él empieza
haciendo investigaciones en la India, es la razón por la que era capaz de hablar el sánscrito. Al parecer no tanto hablarlo como poder leerlo, aquí establecemos esa diferencia, ¿no? Él podía hablar bien rumano, podía hablar francés, podía hablar alemán, italiano, etcétera, y no es lo mismo querer hablar un idioma que querer trabajarlo desde la erudición, desde la vida académica, ¿no? Y en este sentido, pues él conocía sánscrito y era capaz de trabajar con textos en sánscrito, que no requiere el mismo conjunto de habilidades que hablar un idioma, ¿no? Te interesa más leer, pues dedícate a desarrollar otras aptitudes, ¿no? Que vas a necesitar para leer en condiciones un idioma.